Buenas tardes, queridos estudiantes del Instituto de Espiritualidad. Eh, por motivos de, de programas, la clase del día sábado pues no se pudo convertir para que de esa manera podamos subir a YouTube y ustedes puedan tener la clase en digital. Sin embargo, pues también porque hay otras personas que no pudieron ingresar o estar ese día o se retiraron un poco temprano, pues queremos proporcionarles este video que va a ser un recuento, una síntesis de lo que fue la clase del sábado. El primer tema que con ustedes pues habíamos compartido ya en el sílabus que lo tienen en la página del Instituto de Espiritualidad en la materia de experiencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pues es un gusto, queridos estudiantes, junto con Amparito Asimbaya, que ahora es profesora del Instituto de Espiritualidad, estudió en la Universidad Católica, y mi persona, el padre José Luis Auquilla, compartir con ustedes esta materia que está dentro de nuestro pensum académico sobre la experiencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando se hace un curso, un acercamiento a la Biblia, pues decimos introducción al Antiguo Testamento, o introducción a los Salmos, o introducción al Nuevo Testamento. En esta materia no queremos proporcionarles una introducción, porque los libros del Antiguo Testamento son muchos y es poco el tiempo, por lo cual hemos querido hacer énfasis en proporcionarles un recuento de cómo el pueblo de Israel fue percibiendo la actuación, la acción de Dios en el pueblo hasta constituirlo como un solo pueblo reconocido entre las naciones y también reconocido como este Dios de alianzas, este Dios que es amor. Eh, pues nuestro Instituto de Espiritualidad hace una apuesta por brindarles una formación cimentada en 3 ejes, en 3 columnas. La primera, pues, es una profundización en una antropología. No se puede, pues, ser espirituales ni tampoco descubrir el Espíritu de Dios actuando en la historia sin conocer al hombre. Por esa razón, la primera materia que ustedes vieron con Darwin, pues se llamaba Fundamentos Antropológicos para una Espiritualidad, porque ¿en dónde actúa el hombre? El espíritu, perdón, sino en el hombre, dentro del hombre, en lo más profundo de su ser. La segunda apuesta o el segundo eje de nuestro programa académico, pues es la Biblia, porque necesitamos conocer la Biblia para conocer a Dios, porque en una parte también donde se reveló Dios, así como se reveló en su creación en el hombre, también también es en la Biblia, y ahí está condensada una palabra de Dios. Eh, entonces, pues queremos darles algunas herramientas para que juntos hagamos una relectura del paso de Dios por el pueblo de Israel, y también ese paso que Dios hace por nuestra vida, por nuestro pueblo, por nuestro país. Y en un tercer momento, pues como es un instituto de espiritualidad carmelitana, entonces queremos brindarles a ustedes la doctrina de nuestros santos carmelitas.
más que saber dónde nació, dónde murió, cómo se llamaron los padres. Durante un año vamos a conocer la doctrina de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, maestros espirituales, doctores de la Iglesia. Entonces tenemos también pues este año para profundizar en sus escritos y de esa manera pues también hacer un camino espiritual de la mano de ellos, un camino de oración, un camino de discernimiento, un camino que sube hacia el monte de la perfección. Bueno, pues queridos estudiantes, a modo de introducción, pues entonces esa es la idea de compartir con ustedes durante esta clase, como vuelvo y repito, el sílabus de cómo está organizada los 5 sábados lo pueden conseguir en la página del Instituto de Espiritualidad. También allí está ya colgada la lectura que ustedes deben realizar para la siguiente clase. Para continuar con este primer tema, en esta primera clase, pues con Amparito hemos querido partir desde la creación, porque ¿qué seríamos nosotros sin la creación? Nosotros somos parte de la creación, somos creación de Dios. No nos creamos a nosotros mismos, no nos inventamos a nosotros mismos, sino que hay alguien quien nos creó. Y dice en el libro del Génesis que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, pues queremos con ustedes hacer una lectura de cómo el pueblo de Israel fue releyendo, interpretando esta creación de Dios de todas las cosas, del mundo, de todo lo que existe. Y también, pues miraremos con ustedes que terminada la creación, entonces surge por desobediencia del hombre a Dios el pecado. El tema que lo hemos denominado para hoy se llama una creación de grandeza y también el pecado que trae la miseria. Para continuar, voy a presentar y a basarme en las diapositivas que hemos elaborado con ustedes para esta clase. Estas diapositivas también fueron enviadas pues a sus correos. Entonces, me permiten un momento, voy a compartir las diapositivas y seguiré pues explicando la clase del día sábado. Bueno, pues entonces la materia es experiencia de Dios en el Antiguo Testamento y Amparo Asimbaya y mi persona, el padre José Luis Auquilla, somos quienes les acompañaremos en estos 5 sábados. Aquí es un acróstico que se hizo referente al nombre, entonces pues con las características que a cada uno nos identifican. Luego, esos son los temas que vamos a ver los 5 sábados. Hoy, creación y pecado. El segundo sábado, los patriarcas. El tercer sábado, la alianza. El cuarto sábado, libros sapienciales y poéticos. Y el quinto sábado, vamos a ver el libro o el mensaje que nos da el libro del profeta Isaías, donde está todo el anuncio de la promesa dada por Dios al pueblo de Israel. Bueno, pues la evaluación, que ya lo diremos más adelante, mejor en la clase que tengamos el sábado. Las consideraciones.
Bueno, hasta aquí entonces iniciamos y para eso lo hemos denominado una historia de grandeza y miseria. Grande es la obra del Señor, magnífica son los dedos de su mano, pero también por la desobediencia del hombre el hombre ha convertido la creación en una miseria. Eh, porque no disfruta ni tampoco cumple el plan, el objetivo trazado por Dios desde la creación. El hombre se aleja, el hombre sale de esta creación del paraíso, pues muchas veces para vivir en la miseria. Por esa razón lo hemos denominado una historia de grandeza y miseria. Bien, pues vamos a empezar diciendo, pues, ¿quién es el creador? Es un Dios supremo, es creador y supervisor del mundo, es omnipotente, omnisciente, omnipresente y personal. Estas son algunas características de las que le atribuimos a Dios. Y cada uno, de acuerdo a su experiencia que tenga de Dios, puede quitar o poner o mantener pues estas características de Dios, porque para otros Dios puede ser más misericordioso, Dios puede ser una persona todopoderosa, Dios puede ser una persona paciente, pero es de acuerdo a la experiencia que yo tenga de Dios que le voy dando estos atributos. Entonces, pues que cada uno también pueda reconocer a Dios de acuerdo a su experiencia de fe, a su vivencia. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Aparte de que Dios le dijera a Abraham, le dijera a Moisés quién era él, y nos dice, cuando te pregunten de quién, por parte de quién vas enviado, dile, yo soy el que soy. Pero en esta experiencia de Dios, en este contacto, en esta relación personal, pues vamos descubriendo más cosas de Él que nos ayudan a vivir en esta relación. Y mucho, pues lo que está escrito en la Biblia es lo que lograron captar, de la revelación o del paso de Dios en ese momento del pueblo. Por eso, pues también hay otros nombres que le dan a Dios. Por ejemplo, el Dios de los ejércitos, como este Dios que lucha, como este Dios que se venga de los enemigos, como este Dios que también mata a los enemigos, porque está con el pueblo y está para defender al pueblo. Y si para defender al pueblo se necesita matar, pues también le ponen a Dios como actuando en esta batalla, en estas guerras. Entonces, queridos hermanos, pues con esta introducción para decirles que tenemos a un Dios con diferentes características que el hombre le ha dado, pero siempre Dios va a estar más allá de lo que digamos, de lo que hablemos, de lo que percibamos, porque pues Dios es el creador de todas las cosas y nosotros deducimos quién es Dios por las cosas, pero Dios es más que las cosas, más que los nombres. Bien, a continuación también vamos a encontrar pues un dibujo donde está rodeado de algunos atributos o de algunas características de Dios. Por ejemplo, nos dice que Dios es eterno, que es el alfa y el omega. Es decir, que es dueño del tiempo, perdón. Es el alfa, es
el inicio y es el final. Pero no es que Él tenga un inicio y tenga un final, sino que Él es el inicio de las cosas creadas, así como también es su final. Pero como es eterno, está por encima de todas esas cosas. También es todopoderoso, es decir, pues que puede hacer todas las cosas posibles. Y eso nos dice a través de la Virgen María, cuando llega la Anunciación y le dice cómo será posible, Dios, y dice, para Dios no hay nada imposible. También es omnipresente, es decir, que está en todas las cosas, está presente. ¿Sí? Él nos está pues dando su ser en las cosas también creadas, como en el hombre, en la naturaleza, en las experiencias, ahí se hace presente. Es omnisciente, es decir, que en él está fundada la ciencia. Por eso, pues, este mundo tiene un orden, tiene una ciencia implícita dentro, con un orden, eh, con un dinamismo propio. A veces, pues queremos que Dios actúe diferente a ese dinamismo, a ese orden dado por la ciencia de Dios, pero Dios no se puede saltar ese orden, pues Él mismo lo creó. Cuando esperamos a veces intervenciones grandes o de milagros, pero pues es parte de la naturaleza, es parte de la creación, es parte de la misma ciencia que a veces por nuestros intereses o de acuerdo a nuestras conveniencias quisiéramos que sea diferente, pero si eso se altera, pues puede perjudicar a muchas personas. Es sapientísimo, en Él está la sabiduría. El Hijo, Jesucristo, es la sabiduría del Padre. También nos dice que es santo. Y sí, porque no puede existir pues otra persona como Él. Es justo. Justo o santo son sinónimos de las características que le vamos dando. Solamente Dios es justo. Solamente Dios es santo. Nosotros juzgamos de acuerdo a nuestros criterios, a nuestros razonamientos, pero más allá, pues también hay una justicia eh, que siempre Dios va a querer la redención del ser humano. En eso consiste la justicia de Dios, en la redención del ser humano, en su salvación. También nos dice que Dios es veraz, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente. Queridos hermanos, pues estos son los atributos que el pueblo de Israel le ha ido dando a Dios cuando comprendía pues su actuación, cuando estaba con ellos. Pero en Jesucristo vemos cumplida la revelación. Por eso, pues ya no nos tiene, ya Dios no nos puede revelar ni mostrar nada más, porque todo está condensado en su Hijo Jesús. Y es que Dios envió a sus mensajeros, a sus profetas, a sus servidores, y no le escuchaba el pueblo. Y también, pues para ver cómo más se comunica al hombre, para dar a conocer su plan, su proyecto, su voluntad, pues decide enviar a su propio hijo, para ver si a su propio hijo pues lo escuchan y pueden obedecer, porque en él está la sabiduría, en él está la voluntad de Dios. Y por eso Él nos ha revelado quién es el Padre, quién es Dios. Aquí en el Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar el culmen de la revelación, diciéndonos que Dios es amor. Dios es todo esto que nos dice en el Antiguo Testamento: eterno, justo, santo, todopoderoso.
pero Jesús nos dice ante todo que Dios es amor. Y más todavía que Dios es Padre. Por eso Él utiliza la palabra Abba, que era lo que los niños pequeñitos pues utilizaban para llamar a sus papás cuando necesitaban, cuando querían que estén con ellos, cuando querían que les ayude. Le llamaban a sus papás con la palabra Abba. Y y Jesús pone también esta misma palabra en la persona de su Padre, para darnos a entender que ese Dios es papá, es Padre, es papito que está con nosotros. Bueno, pues entonces así cada uno puede ir sacando los atributos que considere que tiene de Dios, en el que cree, en el que se mueve, en el que existe. Bien, vamos a continuar y vamos a entrar entonces al libro del Génesis. Aunque aparezca el libro del Génesis, pues al inicio del Antiguo Testamento, el libro del Génesis no es el primer libro escrito del Antiguo Testamento, así como también el, el Evangelio de Mateo, que está es el primer libro del Nuevo Testamento, no es el primer libro que se escribió, sino la carta a los tesalonicenses. Pero podemos preguntarnos, ¿y por qué está al inicio entonces? Porque nos está narrando la historia del pueblo de Israel. Pero, pues, para darle este orden, posteriormente, muy posterior, pues van a tratar de hacerse la siguiente pregunta. Y después del pueblo de Israel, ¿qué más hubo? ¿Y quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Y qué pueblos existieron? ¿Y quiénes fueron los primeros habitantes de la tierra? ¿Y quién creó el universo? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, pues se comienza con el libro del Génesis, que nos narra la creación de todas las cosas, incluido pues también el ser humano. Es como, por ejemplo, de los 4 evangelios que nosotros tenemos, el primer evangelio que se escribió es el evangelio de Marcos. Y el segundo evangelio y el último evangelio en escribirse fue el evangelio de Juan. Y si ustedes van al evangelio de Marcos, ustedes no encuentran la infancia de Jesús, ni cómo vino a este mundo, ni quiénes fueron sus papás. Inicia directamente con la predicación de Juan el Bautista. Más bien los otros evangelios, pues al preguntarse quién fue Jesús, no solamente como el Mesías, como el ungido, como el Salvador, sino preguntarse pues un poco más sobre sus padres, sobre su tribu, sobre sus familiares, entonces comienzan a elaborar un poco más pues el origen de sus papás, el lugar donde nació, el lugar donde vivió. Eso pues para decirle que pasa también con el libro del Génesis. ¿Y cuándo se escribió entonces el libro del Génesis? Más o menos se cree que se escribió hasta el siglo octavo, sexto antes de Cristo. ¿Y qué estaba viviendo el pueblo de Israel o el pueblo judío? Estaba viviendo en un desierto. Recordemos que donde está ubicado el pueblo de Israel es un país de paso, que pasan muchos pueblos. Y pues también existieron pueblos que pasaban y querían quedarse con el pueblo de Israel porque era pues una tierra también fecunda, dice que emana leche y miel.
una tierra buena. Y ustedes saben que la ley del más grande, del más fuerte, pues es la que domina. Entonces el pueblo de Israel pues fue deportado a Babilonia, fue también, acabaron con el templo, acabaron con las casas y luego se quedó instalado pues ahí también el pueblo de Babilonia. Y de esa manera pues llevándolos como esclavos, querían que dejaran de existir el pueblo judío para que de esa manera pues se quede ya como un nuevo pueblo, lo que sería Israel. Es decir, que estaban viviendo un caos, estaban pues en un desorden, estaban a punto de morir, estaban en una oscuridad. Dice un salmo, ¿cómo cantar en tierra extranjera un cántico al Señor? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Ahí en Babilonia nos incitaban a cantar. Allí ponían entre los sauces nuestros instrumentos. Entonces, es lo que está viviendo el pueblo de Israel, este desierto, este caos, pues que lo pasan, lo trasladan o lo traducen pues a la creación y comienzan a preguntarse, bueno, este Dios que prometió estar con nosotros, este Dios pues que nos sacó de la esclavitud, este Dios que ahora estamos en el desierto, pues nuevamente tiene que volver a crearnos, a recrearnos, para recrear un nuevo pueblo. Por eso, crear es hacer que aparezca lo que no se espera. Y esta palabra, que en hebreo significa barak, solo se atribuye a Dios como el creador. Nosotros descubrimos los misterios que están escondidos en el mundo, dentro del hombre mismo, pero no creamos, pues nadie puede crear un universo como el que ya nos encontramos cuando nosotros venimos. Vamos descubriendo, pero el único que tiene el poder, la sabiduría, es Dios. Y esta creación no es de la nada, sino que viene por orden. Es a través pues, de su voz, es a través de su actuación también. Y hago un paréntesis aquí, pues para decirles que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, pues está escrito por varias fuentes, se llama fuentes que existían en ese momento. Se habla de la fuente deuteronomista, de la fuente eloísta, de la fuente sacerdotal. Entonces, son fuentes o escuelas que fueron escribiendo estos textos sagrados para que el pueblo sepa de dónde ha sido sacado por Dios y no lo olvide. Y cómo Dios con su poder, con su brazo, hizo obras grandes. Entonces, en el libro del Génesis, pues los primeros 2 capítulos, 3, vamos a encontrar dos fuentes, la fuente sacerdotal y la fuente eloísta. La fuente sacerdotal, pues quieren recuperar nuevamente las tradiciones religiosas, la ley, para que vuelvan otra vez a Dios, para que se vuelva a reconstruir el templo, porque ¿qué es el pueblo de Israel sin templo? No es nada. Y también encontramos la fuente eloísta, donde nos muestra un Dios cercano con el hombre,
a un Dios que en sus manos pues le forma al hombre con el barro y le da vida, insufla, le da al espíritu para que viva. Es un Dios también pues muy cercano, es tan cercano que dice que se paseaba con el hombre en el jardín. En las tardes él bajaba y esta creación pues de forma ascendente porque quiere también darnos a entender su dignidad. Cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, voy a leerles literalmente lo que aparece en el primer libro, el capítulo 1, versículo 1. También pues les pido quienes tienen que sigan la lectura desde la Biblia que tengan, desde la versión de la Biblia que tengan. Yo voy a leerles desde la versión de la Biblia de Jerusalén. Dice, antes de leer, imaginémonos, pues que estamos en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Tierra. En un desierto casi que no hay vida para el ser humano. Y también estos desiertos de nuestro corazón, de nuestra vida, donde hay oscuridad, donde hay soledad, donde hay abismos, donde hay montañas, donde hay calor, donde hay bochorno. Pues imaginémonos más o menos pues ese desierto que cada uno lleva consigo y vamos entonces escuchando pues cómo Dios fue creando. Bien, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas, que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierba, que den semilla y árboles frutales, que den fruto según su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semillas según sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció día cuarto.
Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente que rapta y que hace bullir las aguas según sus especies, y todas las aves aladas según sus especies, y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo: sed fecundo, multiplicaos y henchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y alimañas terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres según su especie, las bestias según su especie y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que arrastran por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dios dijo: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, todo ello servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció día sexto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, a conocer un poquito más de lo que nos narra el libro del Génesis, la tradición sacerdotal sobre la creación del universo, de todas las cosas. Para ello, pues, nos cuenta que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Hasta esto es lo que hemos leído. Bien, pues Dios va a ir creando cada día. En el primer día vemos que hay una separación de la luz y las tinieblas. Es importante la luz al momento de crear. Nos dice que al principio todo era caos, todo era caos, oscuridad, confusión. Más o menos yo les decía que leamos pues desde nuestras crisis, desde nuestros desiertos, que es similar también cuando estamos pasando por un caos. ¿Qué es el caos? Es desorden. Lo contrario al caos es el orden. Entonces, pues para poder ordenar este desorden, se necesita un elemento que no puede faltar, y es la luz. Porque es como cuando yo ingreso a un cuarto de herramientas, cuando yo quiero ingresar pues a mi habitación, a mi corazón, que está en un caos, pues de por sí ya me da miedo, pues y cuando veo todas las cosas tiradas, desorden, pues necesito la luz para iniciar a ordenar, para iniciar a poner cada cosa en su puesto, para ponerle nombre a las cosas,
pues que están aconteciendo, que están sucediendo. Entonces por eso es importante para la creación la luz. Y hay uno que es la luz, que se llama Jesús. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz que brilla por encima de las tinieblas. Luego, pues, en el segundo día nos dice que hay una separación de los abismos, del, del aire y el agua. Entonces, para poder crear, pues también se necesita separar. Discernir o discernimiento es sinónimo de separación, también de juicio, porque en el juicio pues hay una separación de la verdad, de la mentira, de la verdad. Entonces Dios pues en el segundo día lo que hace es pues separar los abismos y poner el aire y el agua en su lugar. Luego también en el tercer y cuarto día una separación de lo seco y lo húmedo. Y pues en lo seco empieza una producción de plantas. Comienza ya a germinar, a crecer. En el quinto día es la creación del sol, que va a ser el servicio del día, y la noche pues va a ser la luna y las estrellas. También en el sexto día es donde Dios crea, los animales terrestres, pero también crea al hombre en el sexto día. Y es el último ser que crea. Él dice que lo crea a su imagen y semejanza y que lo hizo muy bien, muy bueno. Pues los demás seres es creación de Dios, pero solamente el hombre es una creación a su imagen y semejanza. Por eso está por encima de todos los seres de la tierra, porque tiene dignidad, porque tiene esta huella de Dios implícita en su creación. Y dice que el séptimo día, pues reposó. Entonces, el séptimo día, pues va a ser el día de descanso, que hemos hablado también que como es una tradición sacerdotal, quieren recuperar este sexto día para dedicarle únicamente a Dios. ¿Y cómo? A través del estudio de la Torá, a través del estudio de la Tanaj, porque leyendo la Tanaj pueden conocer a Dios, pueden conocer cuáles son sus planes, cuáles son sus decretos, cuáles son sus designios. Y porque también pues así la naturaleza como el mismo cuerpo pues reposa y nuevamente vuelve a levantarse para iniciar otra vez la creación. Pues bien, también el séptimo día pues se ha hecho una lectura y se ha asociado a la muerte, porque nosotros utilizamos la palabra descanso, pues también con la muerte, cuando decimos, dale Señor el descanso eterno, ¿sí? Y pues con el séptimo día es ya este descanso también que entra el hombre a participar del descanso divino, del descanso de Dios. Es decir, ya en la vida de Dios, en la creación nueva de Dios, ahí entra el séptimo día. El número 6 significa incompleto y el número 7 significa completo, plenitud. Y eso es lo que el hombre tiene que alcanzar al número 7, a la plenitud,
a lo completo de la creación, y quien nos ayuda a alcanzar y quien nos lleva a la perfección, pues es Jesús. Por eso es curioso que en el Evangelio de Lucas diga al sexto mes, es decir, en este momento incompleto, en este momento en que es terrenal, que están viviendo en un abismo, en un desierto, pues viene el sexto mes, o es anunciado a la Virgen María el sexto mes, el que es la plenitud, el que es la luz, el que es la vida, para llevarles al séptimo día, al día de Dios, al día del reposo, al día eh, eh, pues ya total y definitivo y completo, que es la eternidad, la resurrección. Pues este, queridos hermanos, es un cuadro donde está dividido la obra que hace Dios cada día, su ordenamiento y también la distribución. Es decir, primero acondiciona los espacios y luego en esos espacios mete las cosas que va creando. Y pues de alguna manera es como cuando un matrimonio va a tener un bebé. ¿Qué hace primero los padres? Primero ordenan la casa, ¿sí? Van separando, van acondicionando y luego van distribuyendo, van metiendo, comprando, adquiriendo las cosas que le va a hacer falta para el momento en que nace el bebé. Pues así también Dios pensó la creación, acondicionar todos los espacios, distribuir todas las cosas que tengan su orden para ahí meternos a nosotros los seres humanos en este mundo. Creación de los animales, de la tierra y del hombre para que lo habite. El hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza se encuentran al centro de las cosas creadas. Dice, Elohim va creando de lo imperfecto a lo perfecto. ¿Sí? La separación es de arriba abajo. La luz, el cielo, los astros, va creando de arriba hacia abajo. Pero la creación ya, la distribución de lo que va creando es desde lo imperfecto a lo perfecto. Y lo más perfecto que pudo crear es al hombre, porque lo creó a imagen y semejanza suya. Y dice que lo creó muy bueno. Dios le da la voluntad al hombre de dominar sobre los otros seres vivientes. Dios hizo al hombre el contemplador y Señor de las maravillas del universo. Y en esto pues debemos agradecerle al Señor, pero a la vez también la forma de agradecer es cuidando su obra, cuidando su creación. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es destinado por su condición natural a vivir en comunión con su ser, con Él, a ejercer la soberanía sobre el mundo. Y pues Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. El descanso en el séptimo día, es decir, el sábado o el Shabbat, se convierte en modelo cuando el hombre debe imitar la santificación del sábado. Recordemos que el sábado es el día dado por Dios para que los judíos descansen, pero también pues estaba dejando de este día de honrar a Dios, de servirle a Dios y pues estaban poniendo otras normas, otras leyes que no venían al caso. 613 normas tenía el hombre que no hacer el día sábado, o leyes de prohibición. Entonces Jesús pues va a rebelarse contra estas normas. La preocupación de la semana responde a una preocupación litúrgica o de culto judío. El sábado le proporciona al hombre la ocasión de gozar del reposo señorial
del Señor. Hemos visto pues que esta tradición es sacerdotal, mientras que si ustedes leen el capítulo 2, pues se van a encontrar a un Dios más cercano, que pone sus pies en la tierra y no nos habla del día sábado, porque Dios pues bajaba a estar con el hombre. No necesita un día, porque Dios está todos los días con el hombre. No así el hombre con Dios. Por eso se debe poner un día, o lo pusieron un día, para que al menos ese día pues se acuerde de Dios. Bien, hasta ahí hemos visto el tema de la creación de Dios. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 4, pues ya nos habla acerca del pecado, que es el segundo tema que hemos visto el día de hoy. No sé si ustedes cuando hablan del pecado, inmediatamente nos imaginamos en nuestra cabeza, pues, la manzana, la serpiente, como un cuento. Pero hoy, pues, queremos eh, dar a entender un poco más en qué consiste el pecado, ¿sí? No con lo que yo diga, no con lo que hemos escuchado o hemos leído, pues ya está resuelto o dicho todo el misterio también del pecado. Porque si bien, pues el mal también nos deja perplejos, nos deja sin explicaciones. Al mismo Papa hemos visto varias veces callado, orando, abriéndose a este misterio, pero no al mal, sino al bien que puede triunfar por encima del mal. Cuando hablamos sobre el pecado, en el Génesis encontramos dos árboles que pues él sembró y puso también en la mitad del jardín, es decir, en la mitad del corazón del hombre, en la mitad de la vida del hombre. Y hay un árbol, ¿sí? Un árbol que representa a la vida, a la inmortalidad. Y el segundo árbol que representa la ciencia del bien y del mal. De alguna manera son estas dos cosas, ¿sí? Son estas dos realidades que el ser humano busca: la vida y la ciencia. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una vida sin ciencia? O tener toda la ciencia y no tener vida. Son esas dos realidades que buscamos en todo lo que hacemos, en lo que estudiamos, en el amor que tenemos a la familia, a nuestros seres queridos. Pues, ¿cuánto no daríamos para que nuestros seres queridos, nuestros papás, sus esposos, sus hijos, sus esposas, pues no se mueran, sean buenos, sepan discernir, puedan tener un buen puesto, un buen trabajo? Y eso se logra a través del conocimiento, de la ciencia. Pero a la vez estos dos árboles, pues también, si no obedecemos a Dios y nos dejamos llevar por por esos árboles que están plantados en el jardín, en nuestro jardín, pues también nos pueden hacer salir del paraíso, vivir en un desierto, vivir eh, pues fuera de la vida, fuera de la verdadera ciencia. Entonces, a continuación vamos a ver en qué consiste cada uno.
la caída. Eh, se ha puesto a la serpiente como representada simbólicamente al mal, al tentador, al enemigo, al diablo. ¿Y por qué? Porque pues, la serpiente era un animal utilizado por otras culturas también para representar al mal. Algunos lo tenían también como dioses, como una diosa. Pero la serpiente pues tiene la posibilidad de dar la muerte y a la vez dar la vida. Es un animal astuto y pues como estamos en un lenguaje simbólico, pues se ha puesto para dar a entender que es así el pecado. Se desliza, es atrayente, está lleno de astucia, nos hace confundir la verdad por la mentira. No todo lo que brilla pues es oro, dura. ¿Qué quiere hacer la serpiente? Modificar el orden prohibido por Dios. Como les decía, Dios creó con un orden la tierra, las cosas, al hombre. De todo esto tú puedes comer. De todo esto tú puedes gozarte, llenarte. Solamente de aquí, del centro, de este árbol no comerás. Y ese es el pecado. Nos deja en el desorden. Por eso perdemos la paz, perdemos fuerzas, perdemos la alegría, perdemos la integridad de nuestra vida, de nuestra alma. La serpiente sirve como pretexto para que el hombre y la mujer caigan en la cuenta de que solo pueden acusarse a sí mismos de su transgresión. Es decir, en el momento en que he cometido el pecado, no tenemos a quien culpar. Culpamos a otros, al otro, pero en sí cada uno es responsable de sus actos. Y también pues nos dice solamente que hay un árbol plantado en el jardín, como nos han ido transmitiendo, como nos han ido diciendo, pues representan a este árbol con el fruto de la manzana, pero no existía tal manzana, solamente es un árbol para hacernos entender que el pecado tiene vida, tiene vida. Sí, en el Génesis 3:5 nos dice que el árbol en medio del jardín, Dios creó a su imagen y semejanza, no para que sean como dioses. ¿Cuál es el pecado, queridos estudiantes? Es que es ¿por dónde nos viene? Por medio de la desobediencia, por medio de la desobediencia. ¿Y cuál es el pecado? Es que quieren ser como dioses. Que sí le dice la serpiente, es que se les abrirá los ojos, es que entonces sí serán como dioses. Y por eso el pecado pues radica en el orgullo, cuando yo quiero ocupar el lugar de Dios, quiero ocupar ese lugar de creador, quiero ocupar el lugar de saber todo, de tener el poder, de tener el control, de tener la vida de las personas en mis manos. ¿Cómo se llama eso? Jugar a ser Dios. Entonces, en eso radica el pecado, en querer ser Dios, en jugar a ser Dios y en rechazar y desplazar a Dios de nuestra vida. Y cuando comieron, dicen pues que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Comieron el árbol del bien y del mal. Es decir, que ellos comienzan a ser jueces de los demás,
jueces de los demás. Y cuando yo comienzo a ser juez, cuando yo comienzo a tener la ciencia, ¿sí? La ciencia, entonces comienzo a juzgar a los demás y comienzo a decir qué es bueno y qué es malo. Y aquí viene también un desajuste, porque cuando yo voy estableciendo qué es bueno y qué es malo, pues ya las cosas de los otros que también son buenas ya no pueden entrar a mi vida. Y así también es lo que sucede en los países. Y por eso hay enfrentamientos, guerras, muertes, porque el bien del otro ya no encaja en mi bien. Y para mí ese bien es algo malo. Dios nos creó para vivir en la desnudez, en la transparencia, no en ocultarnos y en ocultar cosas más íntimas. Por eso Adán y Eva pues vieron que estaban desnudos y se cubrieron. Nosotros no podemos vivir cubiertos de cosas, cubiertos de máscaras, cubiertos y poniendo obstáculos a Dios, a la verdad y a nuestros seres queridos. Un niño, por ejemplo, pues no tiene miedo, no tiene temor a estar desnudo. Él no conoce estos juicios que nosotros conocemos y que establecemos como malo, como bueno. Está descubriendo. Dios no condena directamente al hombre y a la mujer, sino a la serpiente. El hombre, ¿y cuál va a ser? Dios pues les da también como su responsabilidad ante la desobediencia. Entonces, al hombre es el trabajo de la tierra. Antes tenía todo de Dios, pero ahora que usted desobedeció a Dios y se puso en lugar de Dios, entonces usted mismo, pues trabaje la tierra. Usted hágase responsable de su vida. Es como cuando alguien peca y encima de eso, pues quiere que los demás pues se hagan responsable de él. No, hágase usted responsable de sus pecados, de sus malas decisiones, de su irresponsabilidad. Nosotros le vamos a ayudar, pero usted tiene que levantarse. Usted tiene que trabajar en usted mismo. Y la mujer, pues también va a ser el de ser madre, madre de muchos, en donde pues también por la desobediencia, pues causado por los padres, también vienen problemas, también vienen inconvenientes, porque cada uno pues somos fruto también y llevamos en nuestra sangre no solamente por la sangre de nuestros padres, sino llevamos en nuestra vida características, patrones de nuestros padres. Y en eso pues tenemos que seguir trabajando para recuperar esta imagen y semejanza de Dios. No, el pecado de Adán y Eva no es la sexualidad, no es el sexo, sino es la desobediencia. La transgresión del hombre que quiere alcanzar a ser Dios es representada por la fruta prohibida. Nos dice, es una fruta prohibida, no es una manzana. La definición de pecado. De pecado, pues según el catecismo encontramos, pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Y también nos dice que el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Y el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. A continuar, y hemos hablado ya de los dos árboles de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a ver las tres pruebas o tres pecados que el hombre comete constantemente. La primera es el pecado de la libertad contra Dios.
El segundo va a ser sobre el pecado contra el hermano, ¿sí? Caín y Abel. Y el tercero va a ser el pecado social o estructural, y lo vemos marcado en el diluvio. Entonces vamos a ver el primer pecado, que es el rebelarse contra Dios. Pues, como les decía, el pecado reside en la desobediencia del hombre a Dios. ¿Pero por qué desobedeció? Por orgullo, porque quería ocupar el lugar de Dios. ¿Y qué es el orgullo? Es la estima propia, exagerada, que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros, y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. Eso lo dice en Proverbios. También dice que es una de las actitudes que más odia a Dios, porque cuando una persona es orgullosa, no puede intervenir Dios, no puede hacer su obra, sino que más bien, pues, Él es quien le aconseja a Dios. Él es quien le dice qué tiene que hacer Dios y qué no tiene que hacer. También dice que el orgullo arrogante contribuyó a la caída de las naciones en la antigüedad. Y lo vemos así, pues, en la torre de Babel, donde le daban la espalda a Dios, y era un orgullo donde ellos querían ponerse en el lugar. El cielo es el lugar donde Dios vive. Por ende, también, pues ahí quería estar Dios, el hombre, en el cielo, en el lugar de Dios. Y por eso construyen toda esta torre, pues para ponerse en el lugar, en el puesto. El segundo pecado es contra el hermano. Aquí se comete el primer fratricidio, es decir, la muerte contra el hermano. Encontramos pues a dos hermanos de sangre, Caín y Abel, eh, hijos de Adán y Eva. Si vamos haciendo una relectura, descubrimos que estos dos hermanos representan a dos culturas. Una cultura pues que se diferencia por ser pastor de ovejas, de Abel, y Caín por ser agricultores que labraban la tierra. Entonces, pues han existido estas luchas de culturas, y obviamente pues el que va a dominar va a ser el que tiene un poco más de fuerza, y va a ser la cultura de Caín, los cainitas, y va a ser quien se quede pues con la tierra. Y para aceptar y quedarse con el puesto de Abel, con el puesto de ser mirado por Dios, entonces lo elimina y lo quita de su paso, matándolo. Sin embargo, pues Dios realizará una alianza con Caín. Y eso pues también nos deja ver la misericordia de Dios, cuando a veces, como Caín, también matamos a nuestros hermanos, y luego nos escoge a nosotros pues para hacer esa obra que tenía pensado hacer con ellos. Bueno, hemos puesto también estos ejemplos de cómo nosotros podemos matar a nuestros hermanos. Entonces, ahí aparecen en estos tres cuadros pues algunos
algunos ejemplos que dijeron en clase los estudiantes, que cada uno se puede hacer también esta pregunta, ¿cómo en nuestra vida, en nuestra familia, pues matamos a nuestros hermanos? ¿Qué es el pecado social o estructural? En el cual pues ya está toda la humanidad corrompida, porque pues los hijos de Eva que han cometido este pecado, pues va multiplicando el pecado, va pasándose. Y somos pues pecadores en cuanto seguimos pecando, y hemos ido perdiendo esta imagen y semejanza que con la cual Dios nos ha creado. Dice, este pesar de Dios narrado de forma humana expresa la exigencia de su santidad que no puede soportar el pecado. ¿Qué nos dice? Que Dios se arrepintió de crear al hombre. Luego dice, le revela su decreto a Noé y le indica cómo puede salvarse a sí mismo y la semilla de toda vida animal por medio de un arca que debe construir de acuerdo a ciertas dimensiones. Y Dios realiza una alianza con Noé. También los hará con Abraham, también con el pueblo de Israel, y luego pues hará una nueva alianza a Jesús. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con la humanidad que no volverá a exterminar. Dice así, exterminar o acabar con la humanidad, con su propia creación. Y lo hemos cumplido en Jesús, que ama tanto al hombre que crea una nueva alianza, pues ahora con su mismo Hijo Jesús en la cruz, dándonos una nueva vida, resucitando nuestra muerte, para que no tengamos miedo pues de vivir o lanzarnos a la vida. Eso por un lado. Y por otro lado, pues vamos a ir viendo que durante nuestra vida, nuestra historia, pues nosotros constantemente estamos haciendo pactos o alianzas. Si vemos cuando éramos pequeñitos, de pronto hicimos algo malo o alguna travesura y le decíamos a mamá o a papá, ya no lo voy a hacer, te prometo que voy a tener más cuidado. Y hacemos una alianza con ellos. Pues así también es las alianzas que después del pecado va siendo el hombre con Dios, el pueblo con Dios, y finalmente pues la última alianza es su mismo Hijo Jesús. Bueno, entonces para terminar, pues hemos puesto aquí 3 preguntas con las cuales quisiéramos que ustedes realicen esta actividad individual. La primera es, ¿qué actos me alejan de Dios? La segunda es, si revisas tu vida, podrías decir si puedes ver el rostro de Dios en los hermanos. Y tercero, ¿qué debo hacer para mejorar como cristiano? Entonces, pues les invitamos para que lo que hemos visto ahora del pecado, de la creación, ustedes puedan contestar a estas 3 preguntas. Puede ser en una hoja, tranquilamente, donde están lanzadas las preguntas a revisar, en primer lugar, pues su propia vida. También su relación, su vida espiritual con Dios, y tercero, la vida espiritual pues con los hermanos. Entonces les agradecemos a todos por conectarse, por participar, y esta es la clase pues que hemos dado el día sábado y que ahora queremos compartir con ustedes.